Continuamos entonces con este desarrollo del culto de adoración. Ahora vamos a escuchar el sermón que se titula ¿Vives para la carne o el espíritu? ¿Vives para la carne o el espíritu? El pasaje es Romanos 8, 5, 11. Eso quiere decir que vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los romanos. Continuamos con este estudio expositivo de esta carta y vamos a ir entonces a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11. Una vez más el título de este mensaje: ¿Vives para la carne o el espíritu? Ese es el título. Bueno, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así, Romanos 8, 5 al 11. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar por la palabra que hemos leído y por la palabra que vamos entonces a escuchar. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque nos permites ahora escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque somos privilegiados, Señor, en abrir las sagradas Escrituras, Señor. Pedimos, Señor, para que este sea un tiempo de edificación para cada una de las personas que están escuchando y observando, Señor. Que sea un tiempo, Señor, en el cual nuestros corazones, Señor, sean exhortados, alentados y aún consolados, Señor. Porque tu palabra, Señor, trae sabiduría, Señor, y aliento a nuestra vida, Señor. Padre Santo, Señor, permíteme, Señor, ser fiel a tu palabra, Señor, no desviarme de ella, Señor, sino que esté de mi labio, Señor, tu consejo, Señor. Gracias, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces nosotros vamos a continuar con esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Hicimos un corto break por todo esto que está sucediendo, pero vemos oportuno una vez más retomar esta carta, que es muy edificante para el creyente. Trae ánimo, trae aún crecimiento, trae fortaleza, nos exhorta siempre que abrimos la palabra, siempre que estamos abriendo allí la carta a los romanos. Sin duda es algo muy, pero muy edificante para cada uno de nosotros. Bueno, entonces, queremos retomar un poco lo que hablamos de Romanos 8, del versículo 1 al 4, recordando un poco lo que hemos hecho referencia. Entrando en general del capítulo 8, se nos está hablando el capítulo 8 de cómo debe ser la vida del creyente. Romanos capítulo 8 nos habla de cómo debe ser la vida del creyente. Y hace unos domingos atrás abordamos Romanos 8 del 1 al 4, donde decía: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese versículo 1 sin duda es muy interesante
alienta al creyente, pero también especifica quiénes son los que no tienen condenación. Entonces dice, no hay ninguna condenación para aquella persona que está en Cristo, ninguna. Esto trae aliento a nuestras vidas, también nos permite caminar en la seguridad de la salvación. Y el apóstol Pablo especifica y dice que los que no tienen condenación son los que están en Cristo Jesús, aquellos que tienen el Espíritu Santo y que no andan conforme a la carne. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir ello? Que gracias a la obra de Cristo, nosotros no tenemos condenación. Nosotros somos salvos gracias a la obra perfecta de Cristo. Y el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira que el apóstol Pablo allí en el versículo 4 una vez más enfatiza que los hijos de Dios andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y a partir del versículo 5 al 11 lo que va a hacer es una explicación. Allí el apóstol Pablo, ¿qué va a explicar? Las diferencias entre los que andan en la carne frente a los que andan en el Espíritu. Eso es lo que vamos a encontrar, las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre los que andan en la carne y los que andan en el Espíritu? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Vamos a mirar unos paralelos. Vamos a mirar características de los que andan en la carne. Y vamos a mirar características de los que viven en el Espíritu. Ahí está. Y el apóstol Pablo nos presenta allí ese paralelo. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ubicarnos en Romanos 8:5. Romanos 8:5. Para iniciar analizando las características de los que caminan en la carne, andan en la carne. O sea que lo que primero que vamos a ver son las características de los que andan en la carne. Entonces, miremos el pasaje. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea que aquí tenemos ya una primer característica. En Romanos 8:5 tenemos ya una primera característica de las personas que andan en la carne. Pero antes de explicarla, tenemos que decir que la Biblia nos presenta siempre dos grupos. Dos grupos nos presenta la Biblia. ¿Cuáles son esos dos grupos? O los que andan en la carne, es un grupo, y el otro grupo son los que viven en el Espíritu. Es decir, creyentes e impíos. Creyentes son los que andan en el Espíritu, impíos son los que caminan en la carne, ¿no? Entonces, teniendo claro ello, una vez más, miremos entonces la primera característica que nos presenta Romanos 8:5. La primera característica es que esas personas que andan en la carne, pues piensan en las cosas de la carne. Primera característica es que piensan en las cosas de la carne. Piensan en las cosas de la carne. Es decir, sus pensamientos se ejercitan para satisfacer su propio yo. Quiero volvértelo a repetir. Los pensamientos de esas personas se ejercitan continuamente para satisfacer su propio yo. Su mente está puesta ¿en qué? En pasiones descontroladas, en adquirir poder, en buscar posesiones y alimentar cada día su vanidad. Repito. La mente de esas personas está enfocada ¿en qué? En pasiones descontroladas, en adquirir poder, en buscar posesiones y alimentar cada día su vanidad. Miremos alguna de ellas rápidamente y vamos, por supuesto, también a mirar pasajes bíblicos. Por ejemplo, sus
mentes están enfocadas en pasiones desordenadas, en todo lo que tiene que ver con la lujuria, el adulterio, la fornicación. Esas personas tienen esas pasiones desordenadas. También en adquirir poder. Ese tipo de personas siempre están interesadas en adquirir poder. ¿Para qué? Para que ellos se sientan importantes y puedan mandar a las otras personas. Siempre están buscando ¿qué? Poder. Siempre buscan poder. De alguna forma están buscando poder. También están buscando posesiones, es decir, riquezas. Y finalmente alimentan cada día su vanidad. Todo esto es ¿para qué? Para alimentar su yo, porque el problema del ser humano es su egoísmo. El problema del ser humano es su yo. Ese es el problema del ser humano. Y lo vemos, y esto lo observamos, prácticamente desde el nacimiento. Los niños pequeños, si ves, son extremadamente egoístas. Pero en la medida que vamos creciendo, por supuesto que eso se va desarrollando más, y eso se conoce como la depravación total. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19, estamos desarrollando el primer punto, que es: esas personas piensan en las cosas de la carne. Dice la palabra de Dios: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es decir, un corazón que no ha nacido de nuevo, un corazón que no es regenerado, ¿en qué está pensando? Está pensando ¿en qué? En hablar mal del prójimo y aún en desearle mal. Está pensando en eso, prácticamente, ¿no? Desde que se levantan hasta que se acuestan, están pensando en ello. Sus amistades son por conveniencia. ¿Sí? Esas personas tienen amistades, pero son por conveniencia. Son engañadores porque no pueden ser fieles. Por ejemplo, con los ojos desean la mujer del prójimo. Una vez más, desean a toda costa ganancias, como sea. Y mienten para conseguir sus objetivos. Estas son las características de las personas que andan en la carne. Estas personas no tienen a Dios, aunque a veces lo invocan, pero es para lograr sus objetivos egoístas. Cuando están en dificultades, cuando sienten miedo, ahí sí van a buscar a Dios, pero todo esto es con deseos egoístas. Esta es la esencia del hombre caído. ¿Qué quiere decir ello? Que ellos son su propio Dios, ya que ellos solo obedecen sus propias reglas, normas, no se sujetan a nadie, y cuando lo hacen también por conveniencia, pero siempre resultan traicionando y hablando mal. Siempre va a resultar eso. Tú vas a observar una persona que anda en la carne, resulta hablando mal de otra persona y traicionando, diciendo somos amigos, pero está hablando a espaldas de esa persona. ¿Sí ves? Ese tipo de personas tiene pensamientos de la carne, del mundo. Miremos otro pasaje que está en Lucas. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 15. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 15. Estamos todavía mirando el primer punto. Primer punto, recuerda, piensan en las cosas de la carne. Y hemos enumerado varias. Dice así la palabra de Dios. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí se nos está hablando ¿de qué? De la avaricia. Hay un panorama en este pasaje de Lucas 12. Está la multitud y hay una persona que se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, para que en este caso Jesús intercediera para que
pues partieran la herencia. Pero Cristo es muy claro y Él dice que Él no está como juez o partidor. Él tenía una esencia, anunciar que la llegada del reino, anunciar el arrepentimiento y anunciar el perdón de pecados y que la gente pueda acercarse a Cristo. Entonces Jesús les dice allí en el versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La persona que no ha nacido de nuevo solo piensa en acumular riquezas. La persona que no ha nacido de nuevo, su mirada solamente la tiene en el dinero. Aquellos que no tienen, sí, porque por ejemplo en los países latinoamericanos hay bastante pobreza, siempre anhelan, siempre están anhelando, siempre. Pero aquellos que ya tienen, siempre desean más. Mira este punto. Aquellos que no tienen, siempre desean tener, siempre están deseando tener y tener. Por eso no tienen paz, porque siempre desean tener y tener. Y aquellos que ya tienen, pues desean más. Ninguno de los dos tiene paz, porque no tiene a Dios. Porque aquella persona que tiene a Dios sabe vivir en escasez como sabe vivir en abundancia. ¿Sí? Pero mira, aún aquella persona que vive en pobreza siempre va a desear tener más y tener más, pero que no vive en paz. Y el rico siempre desea tener más de lo que tiene, pero tampoco vive en paz. Bueno, entonces pasemos ahora a Romanos 8:6. Romanos 8:6 para mirar el segundo punto. Recuerda que la primera característica es que piensan en las cosas de la carne. Esa es la primera característica. La segunda característica la vamos a tomar de Romanos capítulo 8, versículo 6. 8:6. Estamos mirando los que andan en la carne. Después vamos a mirar los que viven en el Espíritu. Entonces, leemos Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere decir entonces esto? Nos presenta la segunda característica. Es que no tienen vida espiritual. Una persona que solo vive pensando en la carne no tiene vida espiritual. Estas personas solamente se ocupan de su autogratificación. Estas personas están muertas espiritualmente. Estas personas piensan que son libres, que hacen lo que desean, que no tienen reglas, pero realmente son esclavas del mundo, de sus propios pensamientos, son esclavas de su yo. Eso quiere decir que están muertas espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1. Miremos Efesios 2:1, que dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir ello? Que una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Aparentemente puede acercarse a Dios, aparentemente, pero realmente no está con Dios porque no tiene al Espíritu Santo. Entonces, esa persona está ¿qué? Muerta espiritualmente. Mira que el apóstol Pablo ahí en Efesios nos dice: cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, es decir, en la carne, en el mundo, viviendo para la carne, para el mundo. ¿Y quién nos da vida? Es el Señor, es Dios. Él es el que nos da vida. Nosotros, por nuestras limitaciones tan grandes, ¿cuáles son nuestras limitaciones? Estábamos muertos espiritualmente, no nos podíamos acercar a Dios por esa limitación tan grande. En nuestro propio esfuerzo o mérito no lo podíamos hacer. Por eso hablamos de la gracia y la misericordia de Dios. Y el pasaje nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos en esa condición. Y entonces aquí Romano nos dice que esas personas que están en la carne no tienen vida espiritual. El religioso, aquel que niega a Dios, no tiene vida espiritual. El religioso tampoco tiene vida espiritual, porque el religioso
anhela salvarse por sus propios méritos, porque su yo es muy grande y aquel que niega a Dios también tiene un yo muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que son extremadamente egoístas. Eso es lo que quiere decir, extremadamente egoísmo. Y uno dirá, pero no, esas personas, por ejemplo, que son religiosas, entregan cosas, regalan cosas. Bueno, vamos a mirar en el pasaje también una respuesta para ello, ni más faltaba. Así que pasemos a Romanos 8:7. Romanos 8:7, sigamos, ¿no? Para mirar la tercera característica. Leamos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué quiere decir ello? Que esas personas que andan en la carne están en enemistad con Dios. Tercera característica, están en enemistad con Dios. La palabra nos dice que aquella persona que vive para sí mismo, aquella persona que vive para sus deseos egoístas es enemiga de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Vuelvo y reitero, esa persona intenta hacer obras, regalar cosas, tener un lenguaje piadoso, es decir, Dios te bendiga, aparentemente apoyar algunas obras, ¿sí? Lo intenta hacer, pero ¿sabes qué? Lo haces con deseos egoístas, no dándole la gloria a Dios. Ese es el punto. Recuerda, esa persona puede regalar cosas, puede donar, puede apoyar, pero lo hace con deseos egoístas, siempre esperando recibir algo a cambio. Y esto nos recuerda algo tan extremadamente dañino como es el evangelio de la prosperidad, ¿no? Que le dicen a uno, da para que tú puedas multiplicar tus ganancias. Si ves, siempre esperando recibir algo a cambio, eso se llama egoísmo elevado a la alta potencia. Así es, elevado a la alta potencia, ¿no? Entonces, esas personas hacen obras porque esperan un beneficio. Esas personas ayudan porque están esperando algo a cambio, a ver qué me vas a dar. Ya sea el gobierno, ya sea alguna otra entidad, o ya sea que le den aplausos, o salga en los medios de comunicación para decir cómo dona esa persona. ¿Qué corazón tiene? No, está esperando que le den gratificaciones para que ese corazón se levante y ese yo cada vez aumente muchísimo más. ¿Sí? Entonces, el pasaje es muy interesante, Romanos 8:7, porque dice que esos designios están en enemistad contra Dios. Vuelvo y reitero, aquella persona que camina en sus deseos egoístas, pues está en enemistad contra Dios. Y dice allí que ellos no se sujetan, ¿qué? A Dios. Para ellos solamente Dios es importante cuando hay alguna dificultad. Solamente cuando hay alguna dificultad, Dios es importante. Y si acaso, ¿no? Porque hay gente que ni aún en dificultades, ni aún en pruebas, ni aún en tribulación, cree en Dios y se burla de Dios. Pero dice algo muy importante ese pasaje, ese versículo 7. Que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque sabes que la obra es de Dios, no es de nosotros. Y ellos chocan, ¿por qué? Porque ellos lo quieren hacer en sus propios méritos, en sus fuerzas. Por eso chocan, ¿sí? Por eso chocan. Esas personas intentan salvarse por sus propios méritos y quedan intentos, porque por su condición vuelven y vuelven con el mundo, vuelven y vuelven con el mundo. Están en ese círculo, ¿no? En ese círculo. Intentan, pero como no pueden, intentan, pero como no pueden, regresan al mundo. Y otra vez intentan y el mundo, ¿sí? Mira lo que dice Salmos 53:4. Salmos 53:4. Dice la palabra de Dios, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. ¿Sí? Mira que el salmista aquí, Salmo 53, nos dice que ese tipo de personas no tienen conocimiento de Dios.
Realmente no lo invocan. Muchas personas hoy en día dicen creer en Dios. Qué gran cantidad de personas que dicen yo creo en Dios, pero ¿realmente lo conocen? ¿Realmente invocan al Dios de las Escrituras o invocan al Dios de su imaginación? Mira, esto es muy importante. Dice el salmista, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, es decir, aquellos que se recrean en el pecado. Esos no tienen conocimiento de las cosas de Dios. A Dios no invocan. ¿Por qué? Básicamente porque sus deseos, sus obras traen egoísmo. Sus deseos, sus obras traen egoísmo. Pasemos a Romanos 8:8 para mirar la última característica, es decir, 4 características. Y la última característica es que no agradan a Dios. No agradan a Dios. Leamos Romanos 8:8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 4 características. Vamos a resumirlas rápidamente. Entonces, primer característica es, piensan en las cosas de la carne. Segunda característica, no tienen vida espiritual. Tercera característica, están en enemistad con Dios. Cuarta característica, no agradan a Dios. Entonces, ¿por qué no agradan a Dios? Porque tienen deseos egoístas. Porque todo lo que hacen está firmado con la estampa del egoísmo. Todo lo que hacen, egoísmo. Y vuelvo y reitero, ahí están las personas religiosas y las personas que no invocan el nombre de Dios. Pero allí también están las personas religiosas, porque están cargadas ¿de qué? De egoísmo. Sus pensamientos son egoístas. Esas personas están muertas espiritualmente. Esas personas están en enemistad con Dios. ¿Y el resultado cuál es? No agradan a Dios. Por ello tenemos que enfatizar claramente que no hay cristianos carnales, no lo hay. No hay cristianos carnales. Lamentablemente muchas personas defienden su vida de pecado con decir que hacen parte de una etapa de ser cristiano carnal. Qué gran error. Aquí el apóstol Pablo está dando una luz muy importante y generando claridad para que aquellas personas que han pensado así, más bien tengan una firmeza para arrepentirse, para darse cuenta que sus deseos, sus motivaciones estaban enfocadas solamente en su propio bienestar. Los demás no me importan. Bueno, muy bien. Ahora tenemos que mirar las características de los que viven en el Espíritu. Ya hablamos de las características de aquellos que caminan en la carne. Ahora vamos a mirar las características de los que están en el Espíritu. Para ello vamos a retomar nuevamente Romanos 8:5, ¿no? La parte B. Vamos a ir retomando cada uno de los versículos que hemos expuesto, ¿sí? Bueno, entonces volvamos a retomar. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Primera característica de aquellos que están en el Espíritu es que tienen el Espíritu Santo. Esa es la primera característica. Tienen el Espíritu Santo, es decir, han nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo, nosotros debemos comprender que esa es la obra de Dios. Yo tengo que clamar para que Dios obre en mi vida. Eso es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que clamar para que yo pueda ver lo que es el pecado. Muchas personas aparentemente han llegado a Cristo y nunca han hecho una radiografía de su vida para poder ver lo que realmente es el pecado y sus deseos egoístas. Han llegado a Cristo pensando que Él les va a solucionar sus problemas temporales y no se han dado cuenta que Él está al frente de la solución eterna. ¿Sí? Entonces, característica es que han nacido de nuevo. Y esto nos recuerda un pasaje de Juan capítulo 3, donde nuestro Señor Jesucristo tiene un diálogo con un religioso de la época que se llama Nicodemo. Nicodemo estaba inquieto.
Él conocía la ley de Dios, pero Jesús le dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede estar en el reino de los cielos, dando a entender que la obra es de Dios. La obra es de Dios. Los que viven conforme al Espíritu se someten a la dirección del Espíritu y se concentran en las cosas de Dios. Es decir, su mente está concentrada en las cosas de Dios. Mira la diferencia. Mientras el de la carne, ¿en qué está pensando? En las cosas del mundo. El que vive en el Espíritu está pensando en las cosas de Dios. Tiene como prioridad las cosas de Dios. Miremos qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Mira lo que dice la palabra allí en Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mira cómo cambia una persona que ha nacido de nuevo. Antes sus pensamientos estaban concentrados ¿en qué? En los deseos de la tierra. Pero ahora, si esa persona ha nacido de nuevo, es decir, si ha resucitado con Cristo, si tiene el nuevo nacimiento, ¿qué hace? Busca las cosas celestiales, las cosas de arriba. Su interés es las cosas celestiales. Pone la mira en las cosas celestiales, no en lo temporal. Por eso vale la pena enfatizar en lo siguiente. Muchas personas se acercan a Cristo. Recuerda, las multitudes seguían a Cristo, pero solamente están interesados en que se solucione lo de momento, pero no el problema del ser humano, que es que está en enemistad con Dios. ¿Por qué? Por culpa del pecado. El ser humano está en enemistad con Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Y entonces el ser humano solamente se concentra ¿qué? En lo temporal y no en la solución definitiva, que es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa persona que tiene el Espíritu Santo, desde que se levanta hasta que se acuesta, es agradecido con Dios. Se levanta, agradece a Dios, se va a acostar, agradece a Dios. ¿Sí ves? Desde que se levanta hasta que se acuesta, está agradeciendo a Dios. Esa persona tiene en alta estima la palabra de Dios, porque allí está el consejo de Dios, porque sabe que allí va a ser edificado, porque allí sabe que va a ser exhortado para poder ¿qué? Mortificar los deseos de la carne. Sabe que entonces la palabra de Dios la va a tener en alta estima. Sabe que la oración es fundamental. La oración es fundamental. Y también anhela estar compartiendo con sus hermanos en Cristo, porque allí encuentra la familia en Cristo. Es decir, esa persona tiene como prioridad a Dios. Su prioridad es Dios. Por ejemplo, en su trabajo lo hace con diligencia, no para agradar a los hombres, sino porque es un soldado de Cristo. Así que ese trabajo lo hace con diligencia, no pensando en recibir los aplausos de los hombres, sino lo está haciendo porque es un soldado de Cristo. Por ejemplo, en su casa, esa persona comparte la palabra, guía a sus hijos, a su familia, para que vivan en la piedad de Cristo, para que sean mortificados esos deseos egoístas. Entonces está en casa ¿qué? Compartiendo la palabra de Dios. De igual forma, esa persona en la congregación, ¿qué hace en la congregación? Está animando a los demás. Los anima. ¿Por qué? Porque sabe que está trabajando para la obra de Dios, no de humanos. Los humanos nos equivocamos. Los humanos fallamos. Pero
trabajar para la obra de Dios debe ser un deleite y debe ser un gozo. Si ves, mira la diferencia. Todo está concentrado en Dios y tú vas a decir, no, esto es difícil. No, tú lo que tienes es que clamar a Dios para que puedas nacer de nuevo. Porque tú vas a decir, no, es que esto es difícil, el mundo me atrae, el mundo me llama. No, clama por un genuino arrepentimiento, que te des cuenta, que tu corazón quede atravesado por la palabra de Dios, para que te des cuenta de lo repulsivo que es el pecado. Y clames la misericordia de Dios. Porque cuando uno menciona esto, uno dice, no, es que esto está como complicado. Para nada. Tú te vas a dar cuenta a través de la historia como muchas personas mostraron un testimonio probado de su vida, teniendo en alta estima la palabra, orando con fervor y diligencia, y también compartiendo con los hermanos en la congregación. Bueno, pasemos ahora al versículo 6 para mirar otra característica, ¿no? Otra característica de aquel que vive en el Espíritu, que anda en el Espíritu, ¿no? Entonces, leamos Romanos 8:6. Sigamos ahí, Romanos 8:6, que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces ahí tenemos que decir lo siguiente: el que anda en el Espíritu tiene vida y paz. Vida y paz. Otra característica, vida y paz. Bueno, entonces, cuando se refiere a vida, está haciendo una referencia a que no está muerto espiritualmente, sino que tiene una relación ahora con Dios. ¡Qué hermoso! Ahora es hijo de Dios. Es que antes que éramos enemigos de Dios, estábamos en enemistad con Dios. Ahora tenemos una relación espiritual, es decir, hay vida. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Qué hermoso es esto, ¿no? Y cuando se está hablando de esa paz, vuelvo y reitero, es que antes éramos enemigos de Dios, ahora ya no estamos en enemistad con Dios. Cristo nos ha dado esa vida, ahora ya no tenemos esa enemistad. Cristo ha perdonado nuestros pecados. Sabemos que la lista era bastante larga. Y todo eso que trae descanso a nuestra vida. Miremos qué nos dice Juan 5:24. Juan 5:24. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo está enfatizando lo que después volvió a decir el apóstol Pablo en Romanos 8:1, ¿no? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Mira, aquí en Juan 5:24, Cristo una vez más dice lo mismo. La unidad de la Biblia es muy hermosa. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra. Tenemos que ser expuestos al Evangelio, tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que eso vaya trabajando en nuestra vida, para que eso vaya trabajando en nuestros deseos egoístas. Porque recordemos que el hombre sin Dios nace bajo las características de Adán. El primer Adán, el postrer Adán, ¿no? Entonces nace con esa situación de pecado, el hombre sin Dios. Entonces necesita exponerse a la palabra, exponerse al Evangelio. Cuando una persona se expone al Evangelio, ¿qué está recibiendo? Está recibiendo que está en enemistad con Dios. Esa persona pensaba que estaba bien con Dios, pensaba que cumplía las normas de Dios, pensaba que al decir Dios te bendiga, o pensaba que al compartir un versículo o al darle me gusta a un versículo de una persona que envió, ya era de Dios. Pensaba eso. Pero cuando se expone realmente a la palabra, no a lo que dice algún predicador, sino se expone a la palabra, se da cuenta que está en enemistad con Dios y clama a Cristo, clama por el perdón de los pecados,
Por eso dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Qué sucede? Tiene vida eterna. Vida eterna. Si ves, ya no son las situaciones temporales, sino es una solución definitiva, la eternidad con Cristo. Y especifica, no tiene condenación, no la tiene, porque ha pasado de muerte a vida. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Así que ahí tenemos entonces esas características. Vamos a pasar ahora a Romanos 8:9. Vamos a continuar con el texto porque recordemos que es hasta el versículo 11. Romanos 8:9. Leámoslo. Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol Pablo en este pasaje está enfatizando allí a los de la iglesia de Roma, que ellos no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y aquel que realmente está desubicado, viviendo para la carne, pues no tiene el Espíritu de Dios. No está Cristo morando en la vida de esa persona. Así que es un pasaje que nos genera claridad. ¿En qué cosas? En que un creyente tiene el Espíritu Santo, en que un creyente ha nacido de nuevo, en que un creyente piensa en las cosas celestiales y no terrenales. Eso es lo que está especificando allí el apóstol Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne. Un hijo de Dios no tiene por qué vivir según la carne. No lo tiene. Y tiene que ser expuesto a la palabra para que entonces empiece a reflexionar. ¿Que debe vivir qué? Según el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora. ¿En quién? En el creyente. Y esto es algo muy bonito, ¿no? El Espíritu Santo ha hecho morada, es decir, ha hecho habitación. Vive en el creyente. El Espíritu Santo vive en el creyente. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que hay muchas personas que aparentemente dicen ser cristianas, pero si esas personas no han nacido de nuevo, todos sus actos son externos y eso quiere decir que viven es en la religiosidad, no tienen el Espíritu porque el Espíritu mora en el creyente, es algo interno que se reproduce de forma externa, pero el religioso camina de forma externa porque internamente todavía tiene deseos egoístas, vuelvo y reitero, a la máxima potencia. Allí está esa gran diferencia. Leamos ahora versículos 10 y 11 de Romanos 8, 10 y 11. Para ir concluyendo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este pasaje nos expresa que si Cristo, por medio de su Santo Espíritu, vive en nosotros, y aunque por causa del pecado el cuerpo deba morir, por haber sido justificados, el Espíritu, que es en sí mismo vida, y como tal vive en nosotros, nos impartirá vida en el día de la resurrección, como lo hizo con Cristo. Mira, qué hermoso es poder escuchar esto, porque para un hijo de Dios todo esto trae esperanza. Todo esto trae esperanza. Entonces, Cristo está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y aunque por causa del pecado el cuerpo debe morir, sí, el cuerpo debe morir. Tarde o temprano partiremos de esta vida. Pero tenemos esperanza porque hemos confiado en Cristo. Situación diferente del impío, el impío que le tiene un pavor, un miedo a la muerte impresionante. Le hablan de muerte
y eso inmediatamente es sinónimo de susto. Le hablan de muerte y eso es sinónimo ¿de qué? De desesperación. Claro, pero mira la esperanza que tiene el creyente, porque para el creyente ese es un paso para estar completamente con el Salvador. Ahí está la diferencia. Y como tiene el Espíritu Santo, pues el Espíritu, ¿no es cierto?, es en este caso el que va a dar esa vida allí en la resurrección. Es decir, tendremos esos cuerpos para también adorar al Señor. Esto es algo muy bonito, es una verdad tan hermosa para el creyente y nos recuerda que Cristo es vida, la obra de Cristo es vida. Nos recuerda estos pasajes que estamos hablando ahí de Romanos 8, 10 al 11, nos recuerda a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira, tú puedes ver ahí la Trinidad, versículo 11, 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, el Padre, ¿sí?, a Jesús, que mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificando también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo, que mora en vosotros. Qué hermoso es poder también ver la Trinidad, la unidad del Dios Trino, Bueno, entonces, miremos algunas aplicaciones. Primera, al ser expuestos a este pasaje, esto nos debería llamar a examinar nuestras motivaciones, si realmente esas motivaciones están en Cristo. Así que lo primero es a examinar nuestras motivaciones. Voy a ponerte un ejemplo para que tú puedas examinarte. Tu trabajo. ¿Cuál es la motivación de tu trabajo? ¿El sueldo? ¿Tú estás trabajando por un sueldo o por darle la gloria a Dios? ¿Sí ves? Muchas personas desarrollan su labor y solamente están esperando un sueldo y no dicen gracias a Dios porque tengo este trabajo para darte la gloria a ti. Ahí está. Debemos analizar nuestras motivaciones. Esto es lo mismo de una carrera que vaya a estudiar un chico, una persona. ¿Cuáles son las motivaciones para estudiar esa carrera? ¿Que va a ganar mucho dinero o que por medio de esa carrera le va a dar la gloria a Dios? Ahí está el punto. Ahí está el punto, porque hay muchas personas confundidas, hay muchas personas extraviadas, porque sus motivaciones siguen en el campo terrenal, Y el peligro de todo esto es que si no se arrepienten, en el día del juicio serán echados al lago de fuego. Ese es el gran peligro, porque son expuestos ahora a la palabra, estamos escuchando el mensaje de Dios y el mensaje de Dios nos está diciendo: revisa tus motivaciones. No sigas pensando en lo temporal. Examina y clama a Dios para que tus pensamientos estén en lo celestial. Segunda aplicación. Este pasaje también nos llama a exaltar cada vez con mayor reverencia a Dios. Exaltarlo cada vez con mayor reverencia. ¿Por qué? Por una salvación tan grande. Es que nosotros antes andábamos en la carne, antes andábamos en el mundo, éramos unos codiciosos, unos egoístas a la máxima potencia. Eso éramos antes. Y como un Dios trino, un Dios todopoderoso, se fija en un pecador. Por supuesto, esto nos llama a qué, también a deleitarnos en esa salvación tan grande y a reverenciar a Dios cada vez mucho mejor, cada vez con más atención, con más disposición, a darnos cuenta que si no hemos aprovechado este tiempo de cuarentena estudiando la palabra, compartiendo con la familia, es decir: Señor, ¿qué me pasó? ¿Qué me está pasando? Que no he aprovechado este tiempo con diligencia. ¿Por qué solamente he estado pensando en el día a día, en el diario vivir día a día, pero no he pensado en deleitarme en ti, Señor?
¿Mm? Ahí es cuando nos damos cuenta de esa salvación tan grande, tan grande. Un Dios justo salvando a un pecador que no lo merecía, que no lo merecía. Y ¿sabes qué? Para que quede muy claro, ni tú ni yo lo merecíamos. Que quede eso muy claro, porque si yo digo yo lo merecía, mi deseo egoísta, yo lo merecía, es que yo hice esto, es que yo me acerqué a ti porque pensé que no iba a pasar por tribulaciones, es que yo me acerqué a ti porque pensé que no iba a haber problemas en mi vida. ¿Sí? Deseos egoístas. No, y sabes que cuando tú lees la palabra te vas a dar cuenta que la vida del creyente en esta tierra está pasada por pruebas. Pero tienes que entenderlo, que Dios te permita escucharlo con mucha profundidad para que lo puedas bajar al corazón. Quiero repetírtelo una vez más. La Biblia me enseña, si tú la lees, como se dice popularmente, de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, me enseña que tú vas a pasar por pruebas. Pero también nos dice, confiad, yo he vencido. ¿Sí ves? Ese es el mensaje de la palabra de Dios. ¿Vas a pasar por pruebas? Sí, ese es el mensaje que nos enseña la palabra. Pero si estamos en Cristo, vamos a estar confiados en Él. Él tiene el control, porque Él es soberano. Sigamos avanzando. Tercera aplicación. De igual forma, esto también nos permite comprender que si el Espíritu Santo mora en nuestra vida, somos personas útiles para el reino. Servimos al reino. Es decir, si el Espíritu Santo ha hecho habitación en nosotros, ha hecho morada en nosotros, pues esto indica que ahora somos parte del reino y servimos a Dios, servimos al reino. ¿Somos diligentes en qué? En discipularnos. ¿Somos diligentes en qué? En orar. ¿Y somos diligentes en qué? En compartir la palabra de Dios. Somos diligentes, porque ahora ese es nuestro enfoque, esa es nuestra prioridad. Nuestra prioridad son las cosas de Dios. En mi trabajo, ser testimonio, hablar de Dios, o ser de testimonio. Sí, siendo de testimonio, pero la gloria es para Dios. En mi universidad, en mi colegio, siendo de testimonio, porque la gloria es para Dios, para Dios. Bueno, finalmente, si una persona ha escuchado este mensaje y ve claramente que vive es en la carne, es momento de que esa persona clame por su salvación. Claro, porque también eso trae el mensaje. El mensaje no es a condenarte ya, no, tú estás condenado porque mira esa forma como vives. Mira, te deleitas en el mundo. No, el mensaje es mostrarte a través de las Escrituras cómo vives para que puedas clamar por tu salvación. El mensaje no es condenarte. El mensaje es que clames por tu salvación. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Que tú te hayas podido dar cuenta que tus deseos solamente son egoístas. A pesar de que no tienes dinero, tú eres bien egoísta. O a pesar de que tienes dinero en estos momentos en el bolsillo, te des cuenta que tú eres bien egoísta. Y como lo he dicho durante este mensaje, a la máxima potencia, bien egoísta, a la máxima potencia. ¿Y esto para qué? ¿Para que te molestes? No, para que clames por el Salvador, para que tú puedas decir, Señor, te necesito, no quiero estar más concentrado en las cosas terrenales, quiero mirar ahora las cosas celestiales y vivir para las cosas celestiales, porque como me dice la palabra que se ha expuesto en el Evangelio de Juan 5:24, el que cree en Cristo tiene vida eterna, no tiene condenación, ha pasado de muerte a vida. Yo quiero eso para mi vida y sé que mi vida es un desastre, solo pecado, solo egoísmo, solamente me interesa lo mío. Y si al caso, mi familia, mi esposa, mi hijo, y eso es al caso.
Si al caso me interesa, mi mamá, mi papá, mis hermanos en carne, si al caso. Pero los demás, miren a ver cómo se las arreglan. Miren a ver cómo se las arreglan. No, ese no es el mensaje del creyente. Estamos para servir. Estamos a disposición. Qué bueno que esa persona que reconoce su pecado pueda ver que estaba o que está en enemistad con Dios, pueda ver su maldad y pueda confesar a Cristo como Señor y como Salvador. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios porque a través de su palabra somos edificados. Su palabra nos trae exhortación, pero también nos trae consuelo y nos trae esperanza. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.